Buenas, en este video vamos a hablar un poco de la muestra y el muestreo. Entonces, primero recordar que siempre en estadística nos va a interesar estudiar conjuntos de datos, no de forma aislada. Entonces, cuando estudiamos este conjunto de datos, ese conjunto de datos que estudiamos se le llama población. A veces estudiar a toda la población resulta pues un proceso como muy largo en cuanto a tiempo, o requiere de mucho dinero, o simplemente las unidades son, la población tiene elementos infinitos, ¿verdad? Son poblaciones infinitas, entonces es imposible estudiarla toda. Entonces extraemos una parte representativa de la población, a la cual le llamamos muestra. Podemos asociarlo tal vez como en matemáticas, vimos teoría de conjuntos, el conjunto A podemos verlo como la población, y el conjunto B, que es un subconjunto de A, sería, digamos, podríamos asimilarlo con una muestra. Sin embargo, ese conjunto B tiene que ser representativo de la población a la cual pertenece a, o sea, tiene que guardar en la misma proporción las características en miniatura, por así decirlo, de esa población, para que sea una muestra buena, ¿verdad? O sea, no cualquier pedazo de algo es una muestra, tiene que ser representativo de la población a la cual pertenece. Entonces, la muestra la definimos como un subconjunto o parte de la población a la que se tiene acceso y sobre el cual realmente se producen las observaciones, ¿verdad? Es realmente lo que vamos a estudiar ya en la práctica. Usualmente se muestrea con un marco muestral, es decir, con un listado de todas esas unidades estadísticas que tenemos ahí, que forman parte de la muestra. A veces no se tienen, ¿verdad? Pero usualmente se tiene ese listado. La unidad que se muestrea se le llama unidad de muestreo. Esta puede diferir de la unidad de estudio o incluso de la unidad informante, ¿verdad? Esto es importante tenerlo claro, que no siempre la información concerniente a una unidad estadística es obtenida a partir de esta. Por ejemplo, imaginemos que vamos a estudiar, no sé, los hábitos alimenticios de un bebé, ¿verdad? O los bebés en un cierto periodo, de una cierta región. ¿Le vamos a preguntar a los bebés? No, ¿verdad? Le preguntamos ¿qué? A la mamá, ¿verdad? A la mamá o a la persona encargada, digamos, del bebé. Entonces vemos cómo, en este caso, el bebé en nuestra unidad estadística no nos da esa información, sino que nos la da la unidad informante, que en este caso sería pues su madre, ¿verdad? O la persona encargada ahí al respecto. Y entonces esta unidad estadística es nuestra unidad de muestreo, porque ese bebé lo vamos a tomar para que sea parte de nuestra muestra. Este proceso de muestreo, ¿verdad? Ese proceso de muestreo que hacemos, eso se le llama así muestreo, es obtener precisamente una muestra, es esa selección que hacemos de las unidades estadísticas de la población para que sean estudiadas. Entonces, eso se le conoce como el muestreo, el proceso de obtener una muestra. Entonces, ya saben, y en resumen, la unidad estadística, que es esa unidad de la muestra que estamos estudiando, puede diferir de la unidad informante, como vimos el caso del bebé con su mamá, que sería la informante de sus hábitos alimenticios, y de la unidad de muestreo, ¿verdad? La unidad de muestreo que en este caso coincidía con la unidad estadística, pero también a veces no pasa, ¿ok? Otro ejemplo para que puedan entender un poco más esto, imaginemos que queremos estudiar en una institución alguna sección de algún colegio. Entonces, no queremos hacer la pregunta a los mismos chicos, a los mismos estudiantes, sino que queremos hacerle la encuesta a los docentes. Entonces, el docente sería nuestra unidad informante y nos va a dar características, lo que queramos estudiar de los chicos, digamos sus notas, por ejemplo, su asistencia también al curso, por ejemplo. Entonces, el docente sería en este caso nuestra unidad informante. Y el estudiante sería la unidad estadística. Y nuestra unidad de muestreo pueden ser aulas, no los estudiantes. Entonces, puede ser que ya no quiera solo un aula, sino que yo quiero la sección 7.1, 8.1, 9.1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la unidad de muestreo también en este caso difiere. ¿Cómo se utiliza una muestra? Bueno, cuando uno realmente quiere estudiar a una población y se da cuenta que es cuando se utiliza una muestra, cuando uno ve que la población es muy grande, que es imposible de verdad, por más que se quiera cubrir, llegarle a todas esas unidades estadísticas, o que es demasiado dinero o mucho tiempo y usted está limitado también por su estudio, le dieron unos plazos, por ejemplo, o vemos que se destruye o se transforma la unidad estadística,
¿verdad? Como por ejemplo, no sé, en la parte tal vez industrial, ¿verdad? Que necesitamos saber cuántos voltios aguante, no sé, un bombillo para ver el máximo, se me ocurre, no sé. Entonces, uno no va a estar probando todas las unidades, todos los bombillos, ¿verdad? Se quedó sin nada. Entonces, cuando vemos esto, o bien, usted dice, no, pues la verdad que con coger unos 50 de aquí, esto está bien, sale lo que quiero, ¿verdad? De acuerdo a los objetivos de su investigación. Entonces, cuando usted ve esto, usted dice, bueno, pues entonces no voy a estudiar a toda la población y mejor voy a extraer una parte representativa de esta población a la cual le llamamos muestra. ¿Okay? Así, esas son las razones por las cuales se decide utilizar una muestra y no hacer un censo, ¿verdad? Que sería estudiar todas las unidades estadísticas, que sería la población. Por ejemplo, acá tenemos para pensar un poco, para saber el uso de Internet en un edificio, se realiza una encuesta en 3 departamentos con Internet. ¿Cuál es la población y la muestra en ese estudio anterior? Puede ponerle pausa al video para que lo piense primero y ahorita lo discutimos. Bueno, espero que no haga trampa. Vamos a ver. Para saber el uso de Internet en un edificio, podemos asumir que el edificio no solo tiene 3 departamentos, ¿verdad? Digamos que tiene muchos más departamentos, pero queremos hacerle solo a 3 de esos, no sé, 500 o no sé cuántos departamentos que tenga el edificio. Entonces, cuando queremos hacer esos, vea que aquí estamos estudiando los departamentos para verles el Internet. ¿Okay? Entonces, aquí uno puede interpretarlo de varias maneras. Porque, ojo, eso es importante. Cuando cambiamos la perspectiva, podemos cambiar también así la unidad estadística, o sea, la población, ¿verdad? Y por ende la muestra que vayamos a utilizar. Entonces, en este caso, imaginemos que nos va a interesar primero los edificios, nada más en sí, digamos, para poner el cableado o no sé. Entonces, nuestra muestra para este ejercicio, pues serían esos 3 departamentos que están ahí, ¿verdad? A los cuales les vamos a medir, pues, el cableado que tiene para ver el Internet, la velocidad o no sé, ¿ok? Entonces, la muestra serían esos 3 departamentos y la población sería precisamente el edificio, ¿verdad? Todos los departamentos de ese edificio, ¿ok? Por ejemplo, ahora, si cambiamos la perspectiva y queremos más bien tomar, ojo, aquí la muestra también serían los departamentos, por como lo estamos planteando, pero bien, ¿verdad? Aquí la muestra podría ser los usuarios más bien de ese Internet, ¿verdad? Entonces, cambiando la perspectiva, podemos cambiar la población y por ende la muestra con la que vayamos a trabajar y nuestras variables de interés, porque entonces podríamos preguntarle ahora sí el uso realmente del Internet, ¿verdad? Tal vez preguntarle a los residentes de esos departamentos cuántas horas, por ejemplo, se pegan ahí al Internet o si lo tienen trabajando, ¿verdad? O si trabajan teletrabajo o si, para qué utilizan, ¿verdad? Las formas que utiliza el Internet, su uso, la velocidad que contrata, por ejemplo, podríamos preguntarle más cosas, porque estamos cambiando la mirada o el enfoque y siempre que hacemos esto, pues va a cambiar, por ende, la población, la muestra, la cual vamos a estudiar. Entonces, la estadística va a ser estudios de poblaciones. Para eso a veces no hacemos toda la población, sino que extraemos una parte, un subconjunto de esa población, que la escogemos, repito, de una manera representativa. ¿Qué es esto? Que guarde en pequeña escala cada una de las características de la población, ¿verdad? Esta representatividad no tiene relación con su tamaño exclusivamente, o sea, sí puede ser, pero no exclusivamente, ¿verdad? Sino más bien con esa capacidad de poder reproducir a pequeña escala las características de la población, ¿verdad? Si tenemos una población muy homogénea, pues la muestra va a poder ser pequeña porque no hay tanta variabilidad. Pero si nuestra población es sumamente heterogénea, híjole, ahí se las trae, ¿verdad? Establecer una muestra porque tenemos que tratar de considerar todas estas cualidades o características para que sea representativo realmente de la población a la cual pertenece, ¿verdad? Y poder entonces, a partir de los resultados que obtenemos de esta muestra, generalizarlo a toda la población. Obviamente, por eso es importante medir ahí el tiempo, señalar el tiempo y el espacio de la unidad estadística, porque la generalización de los resultados que vamos a generalizar tienen que ser bien claros y no generar ambigüedad. ¿Okay? Entonces, para poder pues escoger una muestra representativa, hay varios procesos, se le llama en general muestreo. Ese muestreo puede ser aleatorio o
no aleatorio. Probabilístico, también llamado, o no probabilístico. Y entonces, por ejemplo, para ilustrar todo esto que venimos hablando, la representatividad tiene que reflejar, a modo resumen, antes de dar el ejemplo, tiene que reflejar en pequeño las características de la población. No siempre todo es que el tamaño de la muestra, que esté más grande, más representativo, no necesariamente, ¿verdad? Tenemos que considerar otros factores y la forma de selección también puede estar influyendo. Entonces, otros factores como que, bueno, la homogeneidad de la población puede interferir en esto, ¿verdad? Cuanto más grande la muestra, pues va a darnos como más confianza, porque puede ser que ya ahí sí uno incluya todas estas características que guarda en pequeña escala la población, ¿verdad? El nivel de precisión también va a ser otro factor, porque a veces decíamos con un cierto nivel de confianza o aguantamos un cierto margen de error, ¿verdad? Entonces, ese nivel de precisión que queramos de las estimaciones, ¿con cuánta precisión? Con un 90% de confianza, con un 95% de confianza, o con un margen de error, también viéndolo así, desde la significancia estadística, un margen, un alfa, decimos un alfa de 5%, o sea, aguantando máximo un 5% de error, ¿verdad? Entonces, también eso va a influir. Ahora sí, un ejemplo. Digamos que en una urbanización con 150 viviendas, la asociación de vecinos puede realizar un censo. Bien, ¿verdad? 150 no está grande, pero bueno, imagínense, comparado con 1000, no es tan grande, ¿verdad? De todas las viviendas, para conocer precisamente la opinión de los jefes o jefas de la familia sobre varios problemas de la urbanización. Sin embargo, por razones tal vez de costo o de tiempo, puede preferir más bien seleccionar nada más unas 30 viviendas de una manera representativa para poder generalizar los resultados de esta muestra, ¿verdad? Todas las viviendas de esa urbanización, y poder después establecer, ¿verdad?, cuáles serían pues esos problemas que tiene el residencial. Entonces, esto es un ejemplo de cómo a veces no hace falta, ¿verdad?, estudiar a toda la población, sino que con una muestra representativa podemos pues ya tomar decisiones, ¿verdad? Analizar los datos que obtenemos y tomar ya decisiones, ¿ok? Otros ejercicios acá para ponerlos a pensar. Pueden ponerle pausa al video y ya los revisamos. No haga trampa. Dice, evalúa si cada afirmación es verdadera o falsa. Justifique las falsas. Bueno, la primera. Mientras mayor sea la cantidad de individuos considerados en una muestra, esta será más representativa de la población. ¿Qué dicen ahí? Bueno, recordemos que mientras mayor sea la cantidad de individuos que se consideren en una muestra, no necesariamente va a ser más representativa, porque pueden estar influyendo, dijimos, otros factores, como qué cosa, como precisamente la homogeneidad de la población, el nivel de confianza, el margen de error que queramos soportar. Entonces, no necesariamente. Por lo tanto, esa que tenemos por ahí sería falsa. Y ahora seguimos. Ahora dice, una muestra aleatoria es aquella en la que los individuos que la constituyen no son elegidos al azar. Bueno, si pusieron atención a esta partecita, ¿verdad? Podría ser de dos tipos. Podría ser una muestra, la podíamos tomar aleatoria o no aleatoria, probabilística o no probabilística. En este caso, la muestra que la extraemos mediante un proceso aleatorio, precisamente, es porque es debido al azar. Es porque no hay un criterio para seleccionarlo, sino que simplemente el azar lo escoge. Entonces, en este caso, esta de acá, una muestra aleatoria, correcto, es aquella en que los individuos que la constituyen no son elegidos al azar. Entonces aquí está incorrecto, porque está el no. Más bien son, ¿verdad? Ese no hace que esta sea también falsa, porque la muestra aleatoria precisamente es aquella en la que los individuos tienen una cierta probabilidad de ser seleccionados. ¿Cuál? Cualquiera, no importa, pero existe la probabilidad de ser seleccionado. Mientras que si es no aleatorio, ahí sí hay una serie de criterios en donde se van a tomar en cuenta para poder formar parte de la muestra o no. Vamos con la C. Dice, si en un curso de 45 estudiantes, 25 son hombres. Una muestra de 9 estudiantes que está en la misma razón tendría 4 mujeres.
Bueno, aquí simplemente hay que hacer un calculillo, ¿verdad? Dice que un curso son 45 estudiantes, 25 son hombres. Quiere decir que 20 son mujeres. Y entonces, si 20 son mujeres, una muestra, para que guarden esa misma proporción, ¿verdad? Una muestra de 9 estudiantes que están en la misma razón tendría 4 mujeres. Bueno, ahí hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? En este caso, podemos ver que aquí serían 9 hombres, si son 4 mujeres, entonces serían 5 hombres. Porque la muestra está formada por 9. Entonces tenemos que ver, vamos a poner aquí, son 25 hombres, vamos a poner hombres arriba y mujeres abajo para ver si tienen la misma razón. En la población, digámosle, ¿verdad? Serían 25 hombres y 20 mujeres. Vamos a ver, eso es lo que nos preguntamos, si guardan esa misma razón. Sí, serían 5 hombres, estamos con hombres arriba y mujeres abajo. Y entonces, vean que si sacamos la quinta de 25 veintavos, efectivamente tenemos la misma razón. Por lo que esta opción C sí sería verdadera. Cuando hacemos esto, ¿verdad? Aquí estamos ayudando a que sea un poco más representativa la muestra, pero no es lo único, ¿verdad? Tenemos que tratar de considerar todas las características o cualidades de la población en pequeña escala. Bueno, y por último, analiza si la muestra es representativa de la población de estudio o no en esta. Entonces, por ejemplo, se nos dice, en una encuesta telefónica sobre la preferencia que tienen los ticos acerca de los candidatos presidenciales, se llama a 100 personas de San José. Entonces, ¿es representativa esa muestra? ¿Ya lo pensó? Bueno, resulta que no es representativo. Está todo sesgado, como decimos. ¿Por qué? Primero es telefónica. Y si yo no tengo teléfono, no me llamaron, salado, ¿verdad? O sea, ¿en dónde se guarda la opinión de las personas que no tuvieron teléfono? ¿No? O si tuvieron teléfono, pero no fueron los elegidos, por ejemplo. O si yo no soy de San José, si soy de Limón, o si soy de Guanacaste, o si soy de Heredia, ¿verdad? Entonces, realmente eso no sería una muestra representativa. Podría ser una muestra a conveniencia, ¿verdad? Porque de ahí en San José tal vez consiga más gente por la población que tiene mayor, etcétera. Pero no sería una muestra representativa porque no todas las poblaciones están consideradas, ¿verdad? Tenemos gente de diferentes provincias, tenemos gente con diferentes condiciones, con o sin teléfono, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado cuando escogemos una muestra para que guarde en pequeña escala las características de la población. Gracias.